Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se marchó Jesús a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Decid a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes, queridos hermanos. Se nos va terminando ya la segunda semana de Pascua. Seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy con un sensato razonamiento que propone Gamaliel a sus compañeros del Sanedrín, indignados por la forma en que Pedro ha respondido valientemente y que escuchábamos ayer en la primera lectura. Gamaliel era doctor de la ley y sabemos que fue maestro de Pablo. Lo que Gamaliel nos lanza hoy es una expresión que deberíamos aplicar siempre en algunas experiencias también eclesiales que vamos viviendo hoy. Debemos tener cuidado y no precipitar nuestros juicios para no oponernos a la voluntad de Dios. Por muy incómoda que sea la actitud de los discípulos de Jesús, el Sanedrín debería tener más sensatez, más prudencia, que es lo que recuerda este maestro de la ley. Los apóstoles siguen sorprendentemente valientes. El propósito de predicar a Jesús no debe dejarse a un lado a pesar de todas las prohibiciones. Al pie de la cruz casi todos habían huido cobardemente, pero ahora, después de recibir los azotes, aparecen contentos de haber recibido aquel ultraje en el nombre de Jesús. ¿Qué lección más importante nos da Gamaliel a los cristianos de hoy? Tenemos que aprender a actuar según el Espíritu y no según nuestros propios gustos. ¿Cuántas veces nosotros mismos, los sacerdotes, pecamos de impulsividad? Y nos olvidamos de esa frase de Gamaliel, cuando llegan iniciativas buenas y lindas que podríamos dejar florecer. Si vienen de Dios, crecen solitas. Si es solo capricho humano, son de esos intentos que muchas veces terminan cayendo por su propio peso. Y así en nuestra vida laboral y en nuestra vida familiar igual. El libro de los Hechos de los Apóstoles en los días sucesivos nos va a mostrar los momentos de prudencia y de discernimiento que la misma comunidad cristiana tuvo que ejercitar, porque vendrán dificultades provenientes
de los convertidos del judaísmo, de las comunidades de Antioquía y de otras regiones. No es que haya que ignorar los hechos o las direcciones nuevas que van surgiendo, que en efecto pueden ser muy beneficiosas o perjudiciales para la vida de la comunidad, pero el discernimiento hay que hacerlo sin angustias, sin prisas y sobre todo comunitariamente, para poder ser fieles verdaderamente a la voluntad del Espíritu. No olvidemos lo que Jesús recomendó a sus propios discípulos en aquella parábola del trigo y la cizaña: no precipitarse para no arrancar el trigo creyéndolo cizaña. Y el evangelio que escuchamos hoy es el inicio del capítulo 6 de Juan, todo el discurso del pan de vida que leeremos en los próximos 8 días. Los evangelistas cuentan repetidas veces el milagro de la multiplicación de los panes. Y el relato de Juan es importante y programático para entender la persona de Jesús, y sobre todo ese binomio fe y Eucaristía que ocupan un lugar importantísimo en la comunidad cristiana. La escena que nos ha narrado Juan tiene detalles muy expresivos. Hay iniciativa del mismo Jesús, se conmueve de la fidelidad de la gente. No hay un excesivo entusiasmo en los apóstoles por la idea de dar de comer a todos. Su protagonismo más subrayado en Juan que en los otros evangelios. La cercanía del día de la Pascua, la aportación simpática de 5 panes y 2 peces por parte de un joven, la reacción de aquellos que quieren hacer a Jesús rey. Todo esto para prepararnos al milagro de la Eucaristía. Nosotros, los que podemos gozar de la Eucaristía diaria, deberíamos apreciar más el don de Cristo que se nos da como palabra iluminadora y como pan de vida, y disponernos cada día para recibirle a Él en el manjar al que estamos invitados simplemente por la generosidad de Dios, no por nuestros méritos. Es lo que reconocemos antes de la comunión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. La multiplicación de los panes nos revela también que el amor de Dios a los hombres es tan grande que Él mismo entrega a su Hijo a la muerte y lo resucita para liberarnos a todos de la muerte y el pecado y para que vivamos en una plena comunión con Él. Y esa comunión se hace visible en la iglesia alimentada por la Eucaristía hasta que llegue a la consumación definitiva en el final de los tiempos. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.